Empezar, Sergio? ¿Querés? Listo. ¿Empiezo? Mira, ya se está grabando. Digo, Ezequiel, antes de nada, me gustaría decir que es un placer que nos des la oportunidad de poder escucharte. Siempre aceptas todas las invitaciones, eres un amigo muy fácil de engañar, lo cual pues es una ventaja que tengo. Entonces, bueno, en este marco de las charlas en directo que estamos haciendo para la revista Iberoamericana, pues al final se trata de hablar con autores eh, iberoamericanos. No siempre han de ser artículos que se hayan publicado en la revista Iberoamericana, sino que la idea es darle voz a todos los autores iberoamericanos y bueno, y es un placer contar contigo y una suerte. O sea que nada, cuando quieras, si quieres presentarte un poquito, yo creo que todo el mundo te conoce, pero bueno, si quieres presentarte un Eh, poco. bueno, primero que nada, de verdad para mí es un placer especial charlar aquí porque yo tengo como un corazón compartido sobre todo con mis amigos de Cataluña, así que la realidad es que me gusta mucho trabajar con ustedes y es un placer de verdad estar acá. Yo trabajo en Buenos Aires, hago básicamente desde artroscopía a microcirugía, de mano, muñeca y codo. Y la verdad es que, bueno, trabajo junto con mi padre y un equipo y bueno, no mucho más que eso. Y tratamos, obviamente, además en la Universidad de Buenos Aires, en el Departamento de Anatomía, hacemos lo que es investigación, tanto en anatomía como en biomecánica. Y bueno, y que parte de este trabajo también nacen de eso, así que quizás sea importante. Bueno, pero el propósito de la invitación es básicamente hablar sobre la capsulodesis volar para la inestabilidad crónica de la interfalángica proximal. Eh, el problema a tratar básicamente es lo que es el cuello de cisne, ¿ok? Con sus distintos tipos de causas que pueden ir desde una artritis reumatoidea a una parálisis cerebral, pero sin dudas la causa traumática es una muy relevante. Pero todos sabemos que el cuello de cisne per se no es un tema en mayor medida que nos traiga problemas. Sin embargo, cuando esto se asocia a bloqueos y dolor, como el caso que les estoy mostrando, es un escenario totalmente distinto y es un escenario donde ya en este punto el tratamiento conservador ya deja de tener una indicación más formal. Obviamente los tratamientos clásicos son el conservador, como todos lo sabemos, el anillo en 8, y lo quirúrgico clásico son la estenodesis y el flexor superficial, que es una alternativa muy reconocida, o la traslocación de la bandereta lateral, que está descrita por el doctor Zancoli, así que también en Argentina tiene mucha importancia. La tenodesis del superficial, básicamente es lo que se hace es una bandeleta del flexor superficial, se desinserta una sola, que manteniendo la inserción distal y se la ancla a la falange proximal o se le hace un loop alrededor de la polea 2. Básicamente en este cadáver lo que se puede ver es la técnica de la tenodesis, cómo se hace esto. El problema que tienen que en muchos pacientes, en lo personal, primero hay que dejar el dedo con una contractura muy grande y después por otro lado la fijación que permite esto es realmente pobre y también uno trabaja sobre el tendón, con lo cual la potencialidad de rigidez es alta. La traslocación de la bandereta lateral, básicamente lo que se hace es se secciona una bandereta lateral, se la libera en realidad y se la lleva hacia la cara palmar. Acuérdense una cosa importante que es todas las técnicas para corregir este tipo de deformidades, lo que buscan es generar algún tipo de contractura en flexión de la interfalángica proximal. Entonces lo que busca esta técnica es transformar la fuerza de intrínsecos a flexión interfalángica proximal. Pero un poco la idea del trabajo nuestro nace de otra cosa. Es el doctor Eduardo Zancoli, que es el nieto de Pablo, que es un gran amigo, que quizás algunos de ustedes lo conocen. Perdón, es el abuelo de Pablo, quiero decir. En los años 50 escribió la capsulodesis para la metacarpofalángica. ¿Pero para qué? Para la mano en garra cubital. eh, Básicamente, ¿qué se hace? Se hace una sección de la placa palmar y lo que se hace un retensado dejando la inflexión, básicamente como para correr cuando uno, como simulando una maniobra de Bouvier en una parálisis cubital, ¿ok?
Los resultados fueron tan buenos para eso que nosotros empezamos a traslocar esta técnica para lo que es la interfalángica proximal, básicamente. ¿Y qué es lo que hacemos? Es exactamente lo mismo. Es una capsulodesis de la interfalángica proximal, con lo cual termina siendo un avance o un retensado de la placa palmar para generar esta contractura en flexión. Y bueno, y como comentaba Sergi, nosotros esto lo publicamos el año pasado en el Journal of Hand Surgery americano. Este es un paciente, por ejemplo, de 54 años de edad, también miren este caso, ¿no? De vuelta, mírenlo, no es un simple cuello de cisne, el paciente miren cómo se bloquea ese dedo, y de hecho para los más chicos que estén viendo, siempre recuerden esto como un diagnóstico diferencial para un dedo en gatillo, ¿no? Claramente es un dedo importante para tener. Este paciente, bueno, le realizamos la capsulodesis de vuelta. Nosotros lo que hacemos es la seccionamos al nivel proximal y la volvemos a insertar, pero se puede hacer a nivel distal. Y permitimos movilidad activa temprana. Miren el paciente, con la movilidad que tiene con esta técnica realizada 3 semanas después. Y es una técnica que literalmente puede durar 20 minutos, 30 minutos si la hacen la primera vez. No es una técnica que lleve mucho tiempo, es realmente muy sencilla desde el punto de vista anatómico con estos resultados a los 2 meses. De vuelta, con una deformidad que llevaba 25 años. Este es otro paciente con un trauma inicial con esto, una lesión postraumática, más joven. Fíjense la inestabilidad interfalángica que presentaba, pero además con un bloqueo residual muy marcado, ¿no? En este paciente optamos por la misma alternativa y lo que le hicimos fue una aplicatura de la cápsula, consiguiendo este resultado también a los 4 meses de seguimiento. Nosotros en general usamos anclas pequeñas entre 1.5 y 2.0. Hay que elegir una buena calidad de ancla para que sea la cirugía más sencilla porque realmente es un punto clave. Se pueden hacer puntos transóseos también, pero la realidad es que nosotros con anclas nos va bien y hace mucho más dinámica la cirugía. ¿Cuál fue nuestra experiencia con esto? Nosotros planteamos un estudio de nivel 4 de evidencia, que es un estudio retrospectivo, analítico, donde incluimos pacientes con deformidades en hiperextensión, interfalángicas proximales, que tratamos entre el 2010 y el 2018, y excluimos pacientes obviamente con cambios degenerativos interfalángicos proximales. De estos 16 pacientes, 14 eran varones, 2 mujeres, con una edad promedio de 36 años. Noten la edad, que es una edad bastante baja. Y un seguimiento promedio de 4 años. El tiempo entre la cirugía y la lesión inicial fue de 11 meses y casi siempre el dedo afectado fue el meñique, pero también hubo dedo anular y dedo mayor. ¿Qué evaluamos? El Quick Dash, la escala visual analógica para el dolor, el rango de movilidad, la fuerza de grip y lo que se llama el score de Catalano, que es un score que se creó puntualmente para este tipo de capsulodesis. Y evaluamos las potenciales complicaciones que son la recurrencia y la contractura en flexión residual. Este es un paciente, miren, también un paciente hiperlaxo. Fíjense el bloqueo que le generaba a los dedos, en múltiples dedos y demás, pero que no permitía el deslizamiento. Le hicimos una capsulodesia a 2 de los dedos y a los 3 meses posoperatorio, fíjense cómo, cómo ya el rolling del dedo iba en otra posición claramente mucho mejor. El quick dash de nuestros pacientes fue de 5 en promedio. El score de Catalano fue excelente en 3 pacientes, buenos en 7 y aceptable en 2. Volvieron a la actividad normal y no hubo recurrencias. Como comentario aparte, ya que estamos por fuera de esto, nosotros hace poco tuvimos una recurrencia, no fue incluida en el estudio porque fue antes de que, fue posterior al diseño. Tuvimos una recurrencia en una paciente hiperlaxa, con lo cual ahora lo que estamos variando desde el punto de vista técnico es quizás hacer en pacientes hiperlaxos, solamente en hiperlaxos, le hacemos una aumentación con sutura de alta resistencia tipo fiber tape, con un ancla además a la base de la falange media. Complicaciones en realidad no relacionadas con esto. Tuvimos un paciente deportista atajando, tuvo una luxación nueva posterior a la lesión, pero realmente recuperó todo y no necesitó tratamiento en demasía. Y otra lesión rara, que fue un paciente que tuvo una reacción a un cuerpo extraño con el arpón, que tampoco no necesitó tratamiento extra, pero realmente llamó la atención. Limitaciones de esta técnica, ¿cuáles son? Básicamente es que uno no debería
dejar la interfalángica proximal con más de 35 o 40 grados de flexión. Eso ya sería peligroso desde el punto de vista funcional para el paciente. Y en ese caso, si uno ve que necesita, porque la placa está muy lastimada o por la razón que fuese, que realmente no fue ninguno de nuestros casos, pero para tener en cuenta, en esos casos uno lo que podría hacer es, como estás haciendo la misma vía, pasar a hacer una tenodesis del flexor superficial porque de vuelta es la misma exposición, no cambia absolutamente nada. Así que si una técnica no te satisface, podés rotar a la otra sin ningún tipo de problema. Entonces siempre tenés el plan B de la tenodesis a la mano. ¿Cuáles son las ventajas, a fin de cuentas? Esta técnica para nosotros es una técnica sencilla porque, como les decía, es muy rápida y permite una movilidad precoz. Este paciente que les estoy mostrando es un paciente que lleva 3 días de operado y está moviendo con este rango que están viendo ustedes ahí en el video. Y además nos permite corrección de la deformidad y es una recuperación temprana. Nosotros durante la pandemia hemos visto en forma muy gratificante los resultados de estos pacientes que no rehabilitaban prácticamente y que conseguían un resultado funcional muy, muy satisfactorio con esto. Entonces, como conclusiones, la capsulodesis volar con movilización activa precoz nos mostró resultados excelentes o buenos en 14 de 16 pacientes con un seguimiento promedio de 4 años. Muchas gracias. Eso es todo. Ezequiel, no me he fijado si lo has explicado. El tema de la ferulización para limitar la extensión postoperatoria, Sí, que ahora que te lo lo hacéis con férulas termoplásticas, ¿cuánto tiempo? Mirá, por ejemplo, te lo muestro en este caso, Sergi, que ya justo lo tenía a mano acá. En general nosotros lo que hacemos es, yo les pongo una férula, primero le hacemos férulas termoplásticas durante alrededor de unas 3 o 4 semanas, permitiéndole movilidad activa. Lo que pasa es que lo que hacemos es, le rotamos la férula termoplástica con un anillo en 8 para que lo usen digamos, durante las primeras 3 semanas. El paciente sale de la cirugía con una valva de yeso que nosotros se la pasamos a una férula termoplástica al día siguiente en consultorio, permitiéndole que mueva con el dedo con Coban, ¿no? Siempre. Pero con un tope más o menos de unos 30 grados a dorso. Y eso también varía mucho, depende de la tensión y la calidad del tejido que notemos, pero en general entre unos 20 y 30 grados de flexión y FP y progresivamente se la vamos modificando para que ya al mes pueda tener una extensión completa del dedo, secuencialmente, como en este caso que está ahí. Permitimos la movilidad por fuera de la férula libre, en general a las 2 semanas, pero en forma intermitente, ¿no? El resto de la vida cotidiana, hasta el mes, les recomendamos usar una férula de protección dorsal termoplástica, pero que a la hora de rehabilitar se la puedan sacar y puedan trabajar la extensión, porque siempre es como el balance en esto es evitar que no haga una recurrencia, pero que tampoco el paciente quede con una contractura en flexión. En este trabajo en particular, la rehabilitación, que el paciente sea tratado y seguido por una buena rehabilitadora, es un tema que para nosotros es clave. Es clave porque a ver, una buena rehabilitadora puede hacer que el resultado sea rápido y funcionalmente excelente. Si uno no tiene estas condiciones, lo que yo les recomiendo, si uno no cuenta con un equipo de rehabilitación muy bueno, lo que yo les recomiendo es usen una férula dorsal de protección con unos 20-30 grados fija por un mes y permítanle que el paciente cierre en forma activa todo el tiempo. Nada más. Y al mes se la sacan y después irá recuperando eso en forma con férulas de triple apoyo y demás. Pero yo les recomendaría al menos protegerlo por un par de semanas. La verdad es que estoy muy interesado en este tema porque nosotros estamos haciendo una técnica que le hemos nombrado técnica de escarificación ecoguiada de la placa volar, ¿vale? Entonces, el procedimiento es, como tú bien has dicho, generar una cicatriz en la placa volar mediante una lesión con una aguja ecoguiada. Sí, Entonces, el paciente
nosotros le explicamos el procedimiento, hemos incluido, ahora creo que son ya 12 pacientes, esta semana incluimos otro más y generalmente son pacientes hiperlaxos, pacientes reumáticos, hay algunos traumáticos y algunos reumáticos. Entonces les generamos una lesión en la placa volar, ecoguiado, y el paciente ya viene a ese procedimiento que es ambulatorio y que se hace en la consulta con una férula que les limita la extensión a 30 grados. Y entonces les dejamos, evidentemente, mover desde el día cero y les dejamos la férula 6 semanas. Y estamos teniendo unos resultados muy, muy buenos. Y eso, claro, evidentemente lo estamos recogiendo para publicarlo. Y la verdad es que cuando yo lo estuve revisando y vi tu publicación, me sorprendió que aceptaran este trabajo en la americana. Pero es que Sí. realmente casi no hay literatura sobre eso. Es Eh, que es- a mí me pareció, ¿sabés qué? Lo que les quería comentar quizás de interesante para esto, me parecía a mí es que desde el más allá de que uno diga, bueno, me gusta la idea, no me gusta la idea, hoy en día es rarísimo que acepten un trabajo con 16 pacientes retrospectivo, una serie de casos como esta, ¿no? O sea, uno diría, che, qué raro que te acepten en un journal tan grande. Fue lo primero que yo pensé, pero la realidad es que, hay temas en los cuales queda mucho por decir. Fíjate, Sergi, que cuando yo me puse a revisar la literatura de este tema, no hay nada. La serie es más grande, es la de Catalano, que fue la original que se describió la técnica de la tenodesis, tiene 12 pacientes. Y después está esto y hay 3 4 trabajos más y no hay más. Con lo cual, el trabajo que vos tenés es un trabajo que seguro que se puede aceptar en cualquier journal de impacto de cirugía de mano, porque desde el punto de vista de investigación, más allá del diseño metodológico, también está digamos, la originalidad del tema y es un tema que no está trabajado. No, exacto, exacto. La gracia de esto no es la fortaleza, digamos, estadística del trabajo, pero sí en la creatividad y en la originalidad. Y a mí me sorprendió porque yo de forma natural, pues ya hace algunos años recuerdo pacientes traumáticos que tenían una hiperextensión de la placa volar y claro, cuando trabajaba en el hospital pediátrico había muchos pacientes laxos y con parálisis cerebral y yo les había hecho reanclajes de la placa volar y tengo varios pacientes. Me sorprendió que esto lo publicaran porque pues no me pareció algo tan de esto, pero luego yo también estuve revisando la literatura para el tema este del artículo que te comento e incluso he visto un artículo de Fran García Bernal, que es un cirujano de aquí de España, que está publicado en la RIGMA. En la RIGMA ha Lo, publicado. lo, lo hablé con él y fue una casualidad porque cuando lo hablé con Alejandro el año pasado, él lo presentó en la fecha al mismo momento que yo. Y lo gracioso fue que el trabajo que tenía él, para mí era mejor que el mío, porque él tenía los datos, él había evaluado la fuerza de grip, que yo no la había evaluado, él había evaluado un par de varias cosas que eran, digamos, es lo mismo, pero de vuelta, ¿viste? Para mí fue interesante porque lo charlé con él y le dije, le digo, mira qué casualidad, estamos los dos trabajando en la misma cosa en este momento. Y sí, claramente. Y él había tenido también resultados muy buenos, por suerte. Ujú. Así que Sí, bueno. sí, sí. Sí, sí. Si a alguien le interesa, el artículo está en la RIGMA, o si a alguien le interesa el artículo de Ezequiel, que nos escriba y se lo hacemos llegar, o que le escriba a Ezequiel y se lo compartirá encantado. Y el artículo de Fran García Bernal es del 2022 y se llama Tratamiento de la inestabilidad en el plano sagital de la articulación interfalángica proximal mediante reparación de la placa volar, que básicamente es la técnica que acaba de explicar Ezequiel también y esto está publicado en la RIGMA y el artículo de Ezequiel está en la Americana de la Mano. Y nada, estaremos encantados de poderlos compartir. Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta. José, yo es que no tengo acceso al chat. No sé Ahí, si ahí, Sil- ahí, José... ahí Silvina pregunta de cómo se logra diferenciar en cuanto a la clínica una luxación de las bandeletas laterales. A ver, en general cuando uno tiene un paciente con Sil, yo la conozco a Silvina, así que es amiga,
La verdad que, a ver, en general uno nota un resalto, primero que cuando uno tiene una luxación franca, se nota el resalto, se ve hasta clínicamente, una pena, tengo videos para mostrarte eso, pero se nota claramente el resalto que hace la bandeleta lateral, ¿no? De todas maneras, aunque fuese eso, ¿no? Aunque fuese el resalto de la bandereta lateral, lo que tiene es que el resalto lo hace cuando se va para la hiperextensión. Uno corrigiendo la posición esa, independientemente de la causa, vas a corregir el problema. ¿Por qué? Exacto. Porque no te importa mucho ya más allá de por qué, si es, si la, sí, claro, vas a notar algún resalto de la bandeleta luxada, pero realmente si vos lo llevas a la contractura ahí, no lo vas a no lo va a hacer más, así que ya no, no tenés que Sí. tocar el aparato extensor. Cuando me preguntaron, yo lo presenté en la SEGMA, en la Sociedad Española, ahora hace un par de semanas, y claro, me preguntaban eso. Evidentemente, claro, si tú haces una maniobra de cajón en la interfalángica o pruebas de hacer una hiperextensión, tú ves que la placa volar se extiende más de lo habitual y hoy en día con el método ecográfico pues tienes ahí una ventaja tienes una herramienta que todo el mundo puede ver que hay una lesión de la placa volar y lo puedes ver en vivo y en directo. Pero además está la maniobra del cajón de la interfalángica. Pero igualmente, fuera de eso, yo les comenté lo mismo, el origen da igual. Da Sí. igual cuál es el origen. Si tú haces una cicatriz en la placa volar y lo fija y le generas una contracción a 5 o 10 grados de flexión, pues eso ya no se hiperextiende y deja de hacer el resalte. Exacto, y después ahí veo que Marta, Marta de Prado nos pregunta si se puede hacer esto, esta técnica de cuello de cisne con, digamos, secundario a un dedo en martillo, ¿no? Eh, y la verdad es que, mira, Marta, me parece súper interesante lo que está preguntando porque la verdad es que sí se puede, porque por ejemplo a mí, no sé qué les ha pasado, no sé, Sergi o alguno de los chicos está conectado, la técnica que habitualmente se recomienda cuando uno tiene un un dedo martillo es la reconstrucción oblicua de Littler, es lo que se le dicen el SORL, ¿no? El Spiral Oblique. Bueno, esa es una técnica que la realidad es que en la teoría es fantástica, pero para Sí, sí, mí sí. es una cagada. Eh, y No, perdone no, sí, sí. y la verdad, Este es como el que publicó lo de la artroplastia con la placa volar de la interfalange ah, proximal, que eso en no, los dibujos queda muy bonito y eso lo tendrían no, realmente se no. tendría que prohibir, porque claro, tú No como, tendría que. es- Eso es algo que esa técnica tendrían que sacarla de las alternativas claro, terapéuticas claro, del escenario y porque sale es un horror. siempre. Porque Ah, tú como persona principiante, pues en algún momento te cae un paciente y ves ese procedimiento y crees que tiene buenos resultados, lo haces y eso es un desastre, pero en toda regla. No, no, no. completamente de acuerdo contigo. Y sí, a ver, sí, Marta, se puede hacer con a ver, el problema con esto que vos tenés es el siguiente. Vos estás generando, yo lo he hecho en una paciente, en la capsulodesis volar IFP, en una paciente con un dedo martillo. Lo que pasa es que en general la hiperextensión secundaria de un dedo martillo es una hiperextensión que no genera bloqueos, ¿no? Es una hiperextensión de unos 20 grados, o sea, no es una deformidad tan grande. Y hay que tener cuidado también mucho porque uno le está poniendo el dedo está, o sea, la capsulodesis volar obviamente no le está tratando el cuello, el dedo martillo, entonces uno le pone en flexión la IFP y la IFD ya está en flexión por el mallet, con lo cual eh, yo la he usado, pero tenés que elegir muy bien el paciente. Sí, se puede, para mí es una alternativa que se puede usar, y a mí me gusta muchísimo más porque ¿saben lo que tiene para mí de ventaja esto? Similar a lo que planteaba Sergi con la técnica que hacen ellos, es un resultado que es predecible. Vos ya sabés qué esperar, vos sabés que el paciente le va a quedar una articulación con unos 10 grados de flexión, 0, 10, y que va a funcionar rápido y bien, y es muy predecible el resultado. En cambio, con las técnicas de la reconstrucción del ligamento oblicuo retinacular, los resultados son muy random. A mí no me genera satisfacción indicarla. Yo prefiero, sí, yo le hago capsulodesis para responder puntualmente a esto.
Sí, sí, en los pacientes que nosotros hemos hecho, eh, percutáneos con el control ecográfico, también había alguno con mallet finger y también evolucionan bien. No sé si hay más preguntas, si vosotros tenéis acceso al chat. Y de momento no hay más preguntas, doctor. No sé si vosotros tenéis alguna pregunta para hacerle a Ezequiel. Si nos despistamos un segundo, va a volver ahí con su bebé y nos va a abandonar. O sea que aprovechar ahora. No, no, está todo controlado. Eh, Mira, es, Silvina, ¿qué pasa si la sí. placa volar no es de tan buena calidad para la capsulodesis? Bueno, en ese caso es, a ver, dos escenarios. Primero, hay una cosa que es, por ejemplo, con la gente que ideó, yo lo hablé con el doctor Luis Catalano, que es un norteamericano que describió la técnica de la tenodesis. Y él en su artículo, que les mostré en la charla, dice que siempre está lastimada y lesionada y es irreparable la placa palmar en el coso, lo cual en nuestra experiencia es mentira. Es raro que la placa palmar no sea, porque la placa palmar es una estructura tan grande y tan fuerte que cuando uno la pone en flexión, en general, casi siempre está en buenas condiciones, excepto que haya sido una herida con mucha exposición, con mucho daño severo de partes blandas, que no es el escenario más frecuente en un cuello de cisne. Eh, con lo cual, a lo que voy es, uno va, si se encuentra con el escenario que o no tiene buena calidad, el tejido no le satisface, en ese punto uno lo que puede hacer son dos alternativas. Hacer la capsulodesis, efectivamente, y hacerle una aumentación con fiber tape, que ¿qué es lo que se hace? Se usan como, no sé si los han usado, son como unos knotless, que se les ponen unos knotless de 2.0, que se les pone con fiber tape tanto a la base como, o sea, le ponen un knotless con un tape a F2, lo dejan levemente en flexión y le ponen otro knotless, o sea, le ponen el knotless fijando el mismo tape al cuello de la F1. Es un internal brace, básicamente, que se puede utilizar como para aumentar si el tejido no te gusta. Que para mí lo han descrito hace poco para las metacarpos falángicas, para el cuello, para hacer capsulodesis de cuello, y me parece que es una excelente idea porque la principal crítica que tiene la gente que hace mucha cirugía de nervios es que las capsulodesis a lo largo de los años pueden tender el riesgo a aflojarse. Así que me parece que es algo realmente muy útil como hacer eso. Y la otra opción es que si realmente no te gusta, le haces una tenodesis del superficial porque lo tenés ahí al lado. O sea, haces una tenodesis con el superficial y no tenés que cambiar nada. Le cortás el flexor superficial, no entero, obviamente, le cortás una bandeleta y la fijás al hueso, ¿no? No cambia mucho. Si no te satisface la placa, ¿no? Pero que de vuelta, es raro que te pase eso. Es muy raro que te pase eso. En general no deberías tener problema con eso. Vos, Sergi, tenías experiencia haciendo internal brace para el Stener, ¿no? Yo había visto un trabajo tuyo con eso. Sí, estamos a ver si ya lo acabamos de publicar. Lo estamos revisando para enviarlo a la americana y a ver si, si lo aceptan ya. Sí, sí, no, no, a mí me parece exactamente no sabría muy bien explicar cómo funciona. Supongo que el tope mecánico que ofrece la sutura de alta resistencia hace que luego pues esa rigidez, la biología capsular, acabe adaptándose y al final no dependa 100% del dispositivo que tú pones, porque al final eso, yo tengo pacientes con colaterales cubitales operados hace 5 o 6 años y continúan funcionando perfecto. Supongo que debe ser eso, que tú le pones un bloqueo físico a la articulación y luego la biología, pues la cápsula se adapta y deja de ser inestable. Sí, yo tengo experiencia con buena experiencia. No, yo tengo la misma yo hago el tape solo para muchas veces para lo que es escafolunares y también lo he empezado a usar en otras articulaciones cuando de hecho yo vi que vos publicaste esa técnica para el Stener, me gustó mucho. Yo nunca me había animado a hacerla en la mano, pero a partir de eso me gustó y te robé el concepto ese, así que lo empecé a hacer para algunas cosas.
Y la verdad que ahora me ha ido bien hasta ahora, toco madera, no quiero, no tengo resultados a largo plazo, pero en el corto y mediano viene bastante bien, la verdad. Bueno, pues nada, mira, en media horita hemos hecho una revisión de un artículo muy interesante, además hemos discutido de varios puntos interesantes, o sea que nada, fenomenal. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Como siempre, un placer y nada, muy, muy provechoso. Veo que no hay más preguntas. Ahora sí que ya sé cómo acceder al chat. Es que he cambiado de iPad y no sabía cómo iba. Eh, pues nada, volverte a dar las gracias y nada, nos vemos la Ah. semana que viene. Abrazo grande, Sergi, a todos los que están ahí. Nos vemos la semana que viene, en unos días ya, así que nos vemos. Nos vemos Así en vamos a Rimini. comer algo italiano. Abrazo. Un abrazo, cuídate. Hasta luego. José, ¿puedes parar la grabación, porfa?